Año 1994. En una China que despierta al capitalismo, un hombre menudo, de aspecto frágil y sin un solo centavo en el bolsillo, camina por las calles de Hangzhou. Se llama Jack Ma y su vida parece una colección de fracasos en serie. Acaba de presentarse a una entrevista de trabajo para la primera sucursal de KFC que ha llegado a su ciudad. 24 personas aplicaron ese día. 23 fueron aceptadas. Jack fue el único rechazado. Días después, intenta entrar en la academia de policía. 5 aspirantes, 4 plazas. Una vez más, Jack es el único que queda fuera. Desesperado por una oportunidad académica, decide intentar lo imposible, Harvard. Aplica 10 veces. Las 10 veces recibe una carta de rechazo que ni siquiera se molesta en explicar los motivos. A los ojos del sistema, Jack Ma era un error. No sabía programar, no entendía de finanzas y no tenía los contactos poderosos que dominaban la economía. Pero Jack poseía un arma que ninguno de sus aprobadores tenía. Había dejado de buscar el permiso de los demás. Entendió que el no de hoy no es un muro, sino un filtro que elimina a los débiles. Mientras el mundo se burlaba de él, Jack viajó a Estados Unidos y descubrió algo llamado Internet. Al buscar la palabra cerveza en Yahoo, vio resultados de todo el mundo, pero ni uno solo de China. En ese vacío absoluto, en ese silencio digital de su propia nación, Jack no vio una falta de oportunidad, vio un imperio. Regresó a su pequeño apartamento, reunió a 17 amigos y les dijo que iban a construir una empresa que competiría con los gigantes de Silicon Valley desde un tercer piso, sin aire acondicionado. Nadie le dio su aprobación. Sus amigos pensaron que estaba loco, los bancos le cerraron las puertas. Pero Jack Ma ya había aprendido la lección más importante de su vida. Si buscas la aprobación de la mayoría, solo construirás lo que la mayoría ya conoce. Pero si aprendes a caminar solo bajo la lluvia de rechazos, terminarás construyendo el futuro. Esta es la historia de cómo el hombre que no era lo suficientemente bueno para vender pollo frito terminó controlando el comercio del país más poblado de la Tierra. Prepárate para entender por qué la búsqueda de aprobación es la tumba de los grandes imperios y por qué, en el mundo de Jack Ma, ser rechazado es la mayor señal de que vas por el camino correcto. Para entender por qué Jack Ma no se rompió después de ser rechazado por todos, hay que mirar hacia atrás, a una China que apenas despertaba, donde las oportunidades no se buscaban en los libros de texto, sino en la calle. Jack no nació con el destino a su favor. Era un niño menudo, a menudo involucrado en peleas con compañeros más grandes que él, pero con una resistencia que rozaba lo irracional. Sin embargo, su verdadera educación no ocurrió en el aula, donde reprobó los exámenes de ingreso a la universidad 2 veces, sino en las puertas del Hotel Hangzhou. Durante 9 años, Jack Ma se convirtió en una sombra constante en la entrada de ese hotel. Se despertaba a las 5 de la mañana, sin importar si llovía o si el frío calaba los huesos, y pedaleaba su bicicleta durante 40 minutos solo para encontrarse con turistas extranjeros. No quería su dinero, ni buscaba un empleo, quería su idioma. Se ofrecía como guía gratuito con un solo objetivo, que le enseñaran inglés. Aquellos turistas empezaron a llamarlo Jack, porque su nombre chino era demasiado difícil de pronunciar, y sin saberlo, estaban bautizando al hombre que años después conectaría a China con el resto del planeta. Esta etapa de su vida fue fundamental por una razón que la mayoría ignora. Mientras sus compañeros de clase memorizaban lo que el sistema quería que supieran, Jack estaba recibiendo una visión del mundo sin filtros. Los turistas le contaban historias de libertad, de tecnología y de formas de pensar que no existían en los manuales del gobierno chino. Jack empezó a darse cuenta de que lo que le enseñaban en la escuela y lo que le decía el sistema sobre cómo tener éxito era en gran parte una ilusión. Desarrolló lo que él llama el tercer ojo, la capacidad de ver a través de la narrativa oficial. Esa bicicleta y esos 40 minutos de pedaleo diario fueron su entrenamiento para el rechazo. Imagina a un joven tratando de hablar con desconocidos que a menudo lo ignoraban, lo miraban con desconfianza
o simplemente se burlaban de su aspecto. Allí, Jack Ma aprendió que el no es simplemente un ruido de fondo. Aprendió que si eres invisible para el sistema, tienes la libertad de construir tus propias reglas. Mientras el resto de su generación buscaba desesperadamente un título o un cargo público para obtener la aprobación social, Jack se estaba volviendo inmune a la necesidad de ser aceptado. Cuando finalmente logró entrar en una universidad de tercera categoría para convertirse en profesor de inglés, ganando apenas $12 al mes, ya era un hombre peligroso. Era peligroso porque no le temía a la pobreza, y mucho menos le temía a la opinión de los expertos. Había pasado casi una década hablando con extraños y entendiendo que el mundo es mucho más grande que la ciudad de Hangzhou. Esta educación del rechazo fue la Gumiaon el cimiento de su imperio. Jack Ma no construyó Alibaba porque fuera un genio de la tecnología. De hecho, en ese entonces apenas sabía encender una computadora, sino porque sí era el único hombre en China con la piel lo suficientemente gruesa como para ignorar a un país entero que le decía que su idea era imposible. Entendió que el valor de ser invisible es que nadie intenta detenerte hasta que es demasiado tarde. Mientras el sistema educativo chino intentaba moldear ciudadanos obedientes, el hotel y los turistas moldearon a un rebelde que sabía que la aprobación es el grillete de los que nunca llegan a nada. Para Jack, cada puerta cerrada en su juventud fue simplemente una práctica para el día en que tendría que cerrarles la puerta en la cara a los gigantes de Silicon Valley. Corre el año 1999 y el mundo está obsesionado con el efecto 2000 y el estallido inminente de la burbuja.com. En un rincón humilde de Hangzhou, 18 personas están apretujadas en un apartamento de 3 habitaciones que huele a fideos instantáneos y a determinación ciega. No hay sillas de diseño, no hay máquinas de café expreso, ni siquiera hay aire acondicionado. Solo hay un hombre menudo de pie frente a ellos, gesticulando con una energía que parece desafiar las leyes de la física. Jack Ma no les está ofreciendo un empleo, les está ofreciendo una guerra. En esa mítica reunión, Jack sacó una grabadora para que quedara constancia de lo que iba a decir, consciente de que o serían leyendas o serían el hazmerreír de China. Les dijo claramente: no vamos a competir contra las empresas chinas, vamos a competir contra los gigantes de Silicon Valley. Sus amigos, muchos de ellos antiguos alumnos o conocidos que apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir, lo miraban con una mezcla de terror y fascinación. Jack no tenía un plan de negocios estructurado ni capital de riesgo. Lo que tenía era la convicción de un hombre que ya no tenía nada que perder. Ese apartamento, el número 202 del edificio Hupan Garden, se convirtió en el cuartel general de lo que hoy conocemos como Alibaba. Pero en aquel entonces, el nombre mismo era un desafío a la aprobación externa. Jack eligió Alibaba porque es una palabra que se pronuncia igual en casi todos los idiomas y evoca la frase «ábrete sésamo». Quería abrir las puertas del comercio global para las pequeñas empresas chinas que el sistema ignoraba. Mientras los expertos decían que el comercio electrónico nunca funcionaría en China porque no había tarjetas de crédito y nadie confiaba en los envíos por correo, Jack y sus 18 fundadores dormían en el suelo de la oficina trabajando 16 horas al día. La dinámica de ese grupo era fascinante. Jack les prohibió buscar la aprobación de los inversores en los primeros meses. Si los inversores dicen que somos buenos, nos volveremos perezosos. Si dicen que somos malos, nos rendiremos. Trabajemos hasta que no puedan ignorarnos, decía. Esas 18 personas pusieron cada centavo de sus ahorros personales sobre la mesa, reuniendo apenas $60,000. Era una apuesta suicida. Muchos de ellos abandonaron carreras estables en el gobierno o en empresas establecidas, traicionando las expectativas de sus familias en una cultura donde la estabilidad lo es todo, solo para seguir a un profesor de inglés que prometía vencer a América desde un apartamento cochambroso, lo que hacía
que este grupo fuera invencible no era su conocimiento técnico. De hecho, la mayoría no sabía qué era un servidor, sino su espíritu de los locos. Jack Ma entendió que cuando no tienes recursos, te ves obligado a ser creativo. No tenían dinero para marketing, así que usaron el boca a boca. No tenían una plataforma de pagos, así que crearon un sistema basado en la confianza personal que más tarde se convertiría en Alipay. Esta es la gran lección de los inicios de Alibaba. El exceso de recursos a menudo mata la innovación porque te permite comprar soluciones en lugar de inventarlas. Jack Ma y su equipo prosperaron en la escasez porque no tenían otra opción. En ese apartamento, la aprobación de la sociedad no valía nada. Lo único que importaba era la lealtad al de al lado y la visión compartida de que el futuro de China no se escribiría en las oficinas de los burócratas, sino en los teclados de aquellos que el mundo consideraba unos perdedores. Habían dejado de ser individuos buscando trabajo para convertirse en una fuerza insurgente que estaba a punto de declarar la guerra al comercio mundial. Para el año 2003, Alibaba ya no era solo un sueño en un apartamento, era una realidad, creciente, pero entonces apareció el monstruo. eBay, el titán que dominaba el comercio electrónico mundial, puso sus ojos en China. Su estrategia fue tan arrogante como su presupuesto. Compraron HNet, el líder local, por $180 millones y anunciaron que en menos de un año controlarían el 90% del mercado. Para cualquier observador racional, Jack Ma estaba acabado. Era una pelea entre un niño con un palo y un caballero con armadura de oro. Meg Whitman, la entonces CEO de eBay, despreció públicamente a la Alibaba. Los expertos de Wall Street se reían de los sobrantes de Jack Ma. eBay tenía los mejores servidores, el mejor diseño y miles de millones en el banco. Pero Jack Ma, fiel a su inmunidad a la aprobación externa, lanzó una frase que se convertiría en leyenda. eBay puede ser un tiburón en el océano, pero yo soy un cocodrilo en el río Yangtze. Si peleamos en el océano, perderemos, pero si peleamos en el río, yo ganaré. La regla de la traición de mi amo. Jack Ma, hacia las normas del mercado, fue radical. Mientras eBay cobraba comisiones por cada venta, el modelo que le funcionaba en todo el mundo, Jack decidió que el servicio de Taobao, su nueva plataforma para competir con eBay, sería completamente gratuito. Sus propios inversores entraron en pánico. ¿Cómo vas a ganar dinero?, le gritaban. No lo haré ahora, respondía Jack. Mi prioridad no es el dinero, es el usuario. Jack entendía la psicología del pequeño comerciante chino mejor que nadie en Silicon Valley. Sabía que en China la confianza no se construye con algoritmos, sino con relaciones. Mientras eBay era una plataforma fría y transaccional, Jack integró un sistema de chat en vivo para que compradores y vendedores pudieran regatear y hablar, replicando la experiencia de un mercado callejero. eBay, atrapado en su propia arrogancia corporativa, se negó a cambiar su interfaz global. Pensaron que los chinos se adaptarían a ellos. Jack sabía que el futuro pertenecía a quien se adaptara al pueblo. La guerra fue brutal. eBay gastó $100 millones en publicidad exclusiva, firmando contratos para que ningún portal chino pusiera anuncios de Alibaba. Jack, en lugar de pelear por los espacios caros, se fue a las calles. Pintó anuncios de Taobao en paredes, en autobuses y en pequeñas tiendas de barrio. Se volvió invisible para el marketing de élite, pero omnipresente para la gente común. En 2006 ocurrió lo impensable. eBay admitió la derrota y se retiró de China. El tiburón se había ahogado en las aguas bajas del Yangtze. Jack Ma no solo había ganado la batalla, había demostrado que los imperios no se construyen siguiendo el manual del líder que busca aprobación internacional, sino escuchando el latido del suelo que pisas. Al ofrecer todo gratis durante 3 años, Jack estuvo a punto de quebrar, pero al final se quedó con todo el mercado.
Había traicionado el beneficio inmediato para comprar la lealtad eterna de una nación. Ese fue el momento en que el mundo dejó de reírse de Jack Ma y empezó a temerle. Había vencido al gigante no siendo más fuerte, sino siendo más paciente y mucho más terco. A pesar de haber vencido a eBay, Jack Ma tenía un problema que amenazaba con hundir todo lo que había construido. Se estaba quedando sin oxígeno. En el mundo de la tecnología, el oxígeno es el capital, y Alibaba lo estaba consumiendo a una velocidad alarmante porque su plataforma seguía siendo gratuita. Jack necesitaba dinero, y mucho, pero aquí es donde la narrativa del líder que no busca aprobación se vuelve más oscura y desafiante. Jack viajó a Silicon Valley, la meca de la innovación, esperando que su victoria sobre el gigante estadounidense le abriera todas las puertas. Lo que encontró fue un muro de indiferencia. Se sentó frente a más de 30 inversores de capital de riesgo, los hombres que se jactaban de ver el futuro, y todos, sin excepción, le dijeron que su modelo era estúpido. Le criticaron que no tuviera ingresos claros, que su tecnología fuera rudimentaria y que China era un mercado demasiado arriesgado. En las salas de juntas de San Francisco, Jack Ma seguía siendo el profesor de inglés loco, que no encajaba en los gráficos de Excel de los graduados de Stanford. Pero Jack ya estaba vacunado contra el rechazo. Para él, que 30 personas le dijeran que no, solo significaba que el número 31 estaba más cerca. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro que cambiaría la historia de las finanzas modernas. Jack consiguió una cita con Masayoshi Son, el legendario fundador de SoftBank, un hombre conocido por apostar de forma salvaje y visionaria. La reunión estaba programada para durar 20 minutos. Jack no llevaba una presentación de diapositivas sofisticada ni un reporte de métricas exhaustivo. Solo llevaba su visión. A los 5 minutos de empezar a hablar, Masayoshi Son lo interrumpió. No le preguntó por su modelo de ingresos ni por su tasa de crecimiento. Simplemente miró a Jack a los ojos y vio algo que los inversores tradicionales de Silicon Valley habían ignorado por completo. Vio un fuego que no se podía apagar con dinero, sino que necesitaba dinero para incendiar el mundo. «No me hables de tu negocio», le dijo Son. «Háblame de tu sueño». Jack le explicó que quería ayudar a los pequeños negocios del mundo a ser globales. Al final de esos 5 minutos, Masayoshi Son decidió invertir $20 millones en Alibaba. Fue una de las inversiones más rentables de la historia de la humanidad, convirtiéndose años después en más de $60.000 millones. Lo fascinante de este momento no es el dinero, sino la lección sobre el valor. Jack Ma nos enseña que cuando buscas aprobación, tratas de convencer a la gente basándote en lo que ellos quieren oír. Pero cuando buscas construir un imperio, buscas aliados que compartan tu locura. Jack no cambió su discurso para agradar a los inversores de California. Se mantuvo firme hasta que encontró a alguien tan disruptivo como él. Esta inyección de capital le permitió a Jack aplicar la regla de la traición a la estructura corporativa tradicional. Mientras otras empresas usaban el dinero para contratar ejecutivos de traje y corbata, Jack lo usó para blindar su cultura y expandirse agresivamente por las zonas rurales de China, donde nadie más estaba mirando. Entendió que el dinero inteligente no es el que llega primero, sino el que llega cuando nadie más cree en ti. Jack Ma salió de Silicon Valley sin la aprobación de los expertos, pero con el capital necesario para demostrarles que estaban equivocados. Había aprendido que el no de un experto es a menudo la validación de que estás haciendo algo que ellos no pueden comprender. Y en el mundo de los negocios, lo que no comprenden es precisamente lo que no pueden copiar. Para que Alibaba pasara de ser una idea en un apartamento a un gigante que mueve más dinero que Amazon y eBay juntos, Jack Ma tuvo que diseñar un motor interno que no conociera el descanso. Aquí es donde entramos en la parte más controvertida de su historia, la creación de una cultura de trabajo tan extrema que muchos la compararon con un entrenamiento militar. Jack Ma acuñó un término que se convertiría en el mantra, y para muchos,
en la pesadilla del sector tecnológico chino, el 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Para Jack, la búsqueda de aprobación no se limitaba a los inversores o al mercado, también traicionó la noción tradicional de equilibrio entre vida y trabajo. Él sostenía una verdad incómoda: si quieres construir algo que el mundo nunca ha visto, no puedes trabajar las mismas horas que el resto del mundo. Si vienes a Alibaba para trabajar 8 horas, no te necesitamos. No buscamos gente que busque un empleo, buscamos gente que busque una misión, decía a sus reclutas. Esta cultura no nació de la crueldad, sino de una filosofía de lealtad invertida, ya que estableció una jerarquía de valores muy clara. 1. Los clientes. 2. Los empleados. 3. Los accionistas. Al traicionar la regla de oro de Wall Street que dice que el accionista es lo primero, Jack logró algo único, una devoción casi religiosa de su equipo. Sabían que, aunque el trabajo fuera agotador, Jack estaba peleando por ellos, no por los tipos de traje de Nueva York. En los primeros años, Jack no podía pagar grandes salarios, así que pagaba con un sentido de pertenencia. Organizaba bodas masivas para sus empleados, en las que él mismo oficiaba. Creaba eventos donde miles de trabajadores cantaban el himno de la empresa con lágrimas en los ojos. Estaba construyendo un ejército de hierro. Esta densidad cultural permitió a Alibaba ejecutar proyectos en semanas que a otras empresas les tomaban años. Sin embargo, esta mentalidad de guerra tiene un precio. Jack Ma se convirtió en el rostro de una eficiencia implacable, que no dejaba espacio para la debilidad. Defendía el 996 como una bendición para los jóvenes, argumentando que ser capaz de trabajar duro por algo que amas es un privilegio. Esta postura lo alejó de la aprobación de las nuevas generaciones y de los defensores de los derechos laborales, pero él nunca retrocedió. Sabía que la complacencia es el cáncer de los imperios. Esta cultura fue la que permitió crear el Singles Day, Día de los Solteros. Lo que comenzó como una broma universitaria, Jack lo transformó en el evento de compras más grande del planeta, superando al Black Friday en apenas unas horas. Miles de ingenieros de Alibaba pasaban semanas durmiendo en colchonetas bajo sus escritorios para asegurarse de que los servidores no cayeran mientras millones de transacciones ocurrían por segundo. Jack Ma nos enseña en este punto que un imperio no se sostiene solo con una buena idea o con mucho capital. Se sostiene con una cultura que sea capaz de soportar el dolor del crecimiento. Para él, la comodidad es la antesala de la muerte corporativa. Al traicionar la paz laboral, compró la capacidad de su empresa para sobrevivir en un entorno de competencia salvaje donde, si te detienes un segundo para descansar, tu competidor te devora. Para finales de la década de 2010, Jack Ma ya no era solo un empresario, era un ícono global, el rostro de la nueva China y un oráculo para millones de emprendedores. Pero hay una ley no escrita en la historia de los imperios. Cuando el rebelde se vuelve más poderoso que el sistema que lo vio nacer, el choque es inevitable. Aquí es donde Jack Ma aprendió que la regla de la traición tiene límites peligrosos cuando se aplica al poder político. En octubre de 2020, Jack estaba a punto de lograr la mayor hazaña financiera de su carrera: la salida a bolsa de Ant Group, la filial financiera de Alibaba. Iba a ser la oferta pública más grande de la historia de la humanidad, valorada en más de 34.000 millones de dólares. Jack estaba en la cima del mundo, pero, fiel a su estilo de no buscar la aprobación de nadie, cometió un error táctico que cambiaría su vida para siempre. Durante un discurso en el Bund Summit de Shanghai, frente a los reguladores y banqueros más poderosos de China, Jack Ma no guardó silencio. Los llamó Club de Viejos. Criticó al sistema bancario chino comparándolo con casas de empeño y afirmó que las regulaciones actuales eran un obstáculo para la innovación. Fue una traición abierta a la etiqueta del poder. Jack pensó que su éxito lo hacía intocable. Pensó que el sistema lo necesitaba tanto que podía humillarlo en público. La respuesta fue quirúrgica
y demoledora. En menos de 48 horas, el gobierno chino suspendió la salida a bolsa de Ant Group. Pero lo más inquietante ocurrió después. Jack Ma desapareció. Durante 3 meses, el hombre que solía estar en cada conferencia, en cada video y en cada titular, se desvaneció de la faz de la tierra. Los rumores volaron. Arresto domiciliario, exilio o algo peor. El imperio que Jack había construido sobre la base de la visibilidad y el desafío se sumió en un silencio sepulcral. Cuando Jack reapareció en un breve video meses después, ya no era el mismo. El fuego desafiante de sus ojos parecía haber sido reemplazado por una cautela sombría. El gobierno chino impuso una multa récord de $2.800 millones a Alibaba por prácticas monopolísticas y forzó una reestructuración total de sus empresas. Jack Ma, el hombre que había vencido a eBay y conquistado Silicon Valley, había encontrado un muro que no podía derribar con persistencia: el muro del Estado. Este periodo nos enseña la lección más amarga sobre los imperios. Jack Ma pasó de ser el padre de Internet en China a ser visto por muchos como un capitalista codicioso que se había olvidado de sus raíces. La misma sociedad que lo había idolatrado por ser un rebelde ahora le daba la espalda bajo la presión de la narrativa oficial. Jack tuvo que aprender que en la búsqueda de la gloria, el mayor peligro no es el fracaso, sino el éxito desmedido que te hace perder la perspectiva de tu propia vulnerabilidad. La desaparición de Jack Ma marcó el fin de una era, no solo para él, sino para toda una generación de empresarios tecnológicos chinos. Aprendió, por las malas, que puedes traicionar las reglas del mercado, puedes traicionar a tu competencia y puedes traicionar la comodidad de tus empleados, pero nunca puedes traicionar el equilibrio de poder del lugar donde vives. Hoy, Jack vive una vida mucho más discreta, dedicado a la agricultura y a la educación, recordándonos que incluso los imperios más grandes tienen que saber cuándo dar un paso atrás si quieren sobrevivir al invierno del poder. A pesar de las cicatrices y de las batallas perdidas contra el sistema, hay una razón por la cual Jack Ma no se hundió en la amargura tras su caída del pedestal público. Esa razón reside en una filosofía que él mismo cultivó durante décadas: la visión del día de pasado mañana. Jack Ma solía repetir una frase que se convirtió en el código de supervivencia de Alibaba: hoy es cruel, mañana es mucho más cruel, pero pasado mañana es hermoso. El problema es que la mayoría de la gente muere mañana por la noche. Esta no es solo una frase motivacional de taza de café, es una estrategia de guerra psicológica. Jack entendió que la mayoría de los líderes fracasan porque su horizonte de tiempo es demasiado corto. Buscan la aprobación de los resultados trimestrales, el aplauso de la prensa de esta semana o la ganancia inmediata. Al hacer eso, se vuelven vulnerables al dolor del presente. Jack, en cambio, entrenó a su mente para vivir en un futuro que todavía no existía. Cuando Jack Ma fundó Alibaba, no la diseñó para que fuera una empresa exitosa durante su vida, la diseñó para que durara 102 años. ¿Por qué ese número tan específico? Porque Alibaba nació en 1999. Si duraba 102 años, habría vivido en 3 siglos distintos: el 20, el 21 y el 22. Al proyectar su visión a un siglo de distancia, los problemas del hoy, ya fuera una multa del gobierno, una crisis de acciones o un rechazo de Harvard, se volvían insignificantes. Eran solo ruidos pasajeros en una sinfonía de 100 años. Esta capacidad de traicionar la urgencia del presente es lo que le permitió mantener la calma mientras desaparecía de la vida pública. Jack Ma aplicó a su propia vida la filosofía de la agricultura. Hay estaciones para sembrar, estaciones para crecer y estaciones para que el campo descanse bajo la nieve. Tras su conflicto con el gobierno, Jack no intentó luchar una batalla que no podía ganar en el corto plazo. Se retiró a estudiar agrotecnología en Japón y a dar clases en universidades pequeñas. Traicionó su identidad de CEO estrella para volver a ser el profesor Jack.
Entender el pasado mañana significa aceptar que el dolor de hoy es el abono del éxito futuro. Para Jack, el imperio no es el dinero en el banco, sino la estructura que dejas atrás. Él sabía que incluso si él caía, la infraestructura digital que construyó para los pequeños comerciantes de China ya era irreversible. Había cambiado la cultura de un país para siempre, y eso es algo que ningún regulador puede borrar. En este punto de su vida, Jack Ma nos enseña que el liderazgo supremo no se trata de ganar todas las batallas, sino de tener una visión tan larga que ninguna derrota pueda cegarte. Él dejó de buscar la aprobación del sistema porque su validación venía de un futuro que solo él podía ver. Nos enseña que para construir algo eterno tienes que estar dispuesto a ser un fantasma en tu propio presente, trabajando para un mundo que quizás no llegue a ver la totalidad de tu obra, pero que definitivamente se sostendrá sobre ella. Esta es la culminación de un viaje que comenzó con un no en un mostrador de comida rápida y terminó con el rediseño del comercio global. Al mirar la vida de Jack Ma, nos queda una sensación agridulce, pero profundamente poderosa. No es la historia del héroe perfecto, sino la del sobreviviente implacable. Cierre. Tu imperio comienza cuando dejas de pedir permiso. Si algo hemos aprendido hoy, es que los imperios no se construyen con capital, ni con tecnología, ni con contactos. Se construyen con la piel dura de quien ha sido rechazado tantas veces que el no ha dejado de tener poder sobre él. Jack Ma nos ha demostrado que la aprobación es la jaula más cómoda del mundo, pero sigue siendo una jaula. Repasemos las cicatrices que dejaron las lecciones. Primero, el rechazo es una ventaja competitiva. Si Harvard te acepta, si KFC te da el empleo, si la policía te deja entrar, te vuelves parte del sistema, te vuelves predecible. Jack Ma triunfó porque el sistema lo vomitó, obligándolo a inventar su propio juego. Cada vez que alguien te diga que no eres lo suficientemente bueno, recuerda a Jack pedaleando en la nieve para hablar con turistas. No te están cerrando una puerta, te están obligando a construir tu propia casa. Segundo, el cocodrilo en el Yangtze. No intentes vencer a los gigantes en su terreno. Si compites por ser el más normal o el más aprobado, el gigante siempre ganará porque tiene más recursos. Tu única oportunidad es llevar la pelea al río donde tú conoces cada corriente. Traiciona las reglas del mercado si esas reglas no te favorecen. Y finalmente, la lección de los 102 años. Deja de vivir para el aplauso de este fin de semana. Deja de sufrir por el error de esta tarde. Cuando amplías tu visión a un siglo, el dolor del presente se vuelve pequeño. Jack Ma hoy no es el CEO de Alibaba, pero es el hombre que cambió la forma en que un tercio de la humanidad vive y consume. Su imperio no está en la bolsa de valores, está en el ADN de la economía moderna. Ahora, la pregunta vuelve a ti. En este momento, en algún lugar de tu vida, estás esperando que alguien te dé el visto bueno. Estás esperando que un jefe, un inversor, un amigo o la sociedad te diga, sí, ahora puedes empezar. Jack Ma te diría que esa espera es el suicidio de tu imperio. El permiso no se pide, se toma. El éxito no se negocia, se arrebata a través de la persistencia de un hombre que sabe que hoy es cruel y mañana será peor, pero que se niega a morir antes de que llegue el amanecer de pasado mañana. Deja de buscar aprobación. Empieza a buscar tu no, porque detrás de cada puerta que te cierren en la cara está el material con el que construirás tu propia leyenda. Jack Ma nos enseñó que un profesor de inglés sin dinero puede vencer al mundo. ¿Cuál es tu excusa?